la casa de alguna manera nos es muy relevante que lo conozca la gente para que de alguna manera también puedan vivir y sentir la personalidad precisamente de don Eugenio, que fue una personalidad muy particular por su austeridad, por su sencillez, por su manera de priorizar las cosas, ¿no? Fue una persona muy humana, muy sencilla, en donde nunca fue una persona que ostentara y simplemente le daba valor a las personas. Decía que la persona está por encima de cualquier consideración económica, hablando de dignidad humana, por ejemplo. Y lo puedes vivir habiendo sido el empresario que fue, pues es una casa muy sencilla, su recámara es una recámara probablemente más pequeña que una casa, que una recámara de una casa de interés social. No necesitaba más y precisamente nos ayuda a entender, a priorizar nuestros valores, particularmente en una época en la que el materialismo, la pose, la ropa se ha vuelto tan relevante, cuando pues en realidad como seres humanos lo que buscamos es felicidad, es estar en paz con uno mismo y entender qué valores son los que de veras te dan eso. Son muy relevantes y creo que de alguna manera aquí los respiras en esta casa. Pues es precisamente algo de lo que hemos venido desarrollando en el Centro Eugenio Garza Sada, primero a través de revisar los archivos que hemos encontrado de don Eugenio y de muchos otros personajes que tuvieron que ver con el desarrollo, pues el desarrollo muy particular que tuvo Monterrey a principios del siglo pasado, ¿no? Y a la hora de hacer ese análisis, pues nos dimos cuenta precisamente de por qué Monterrey había sido diferente, por qué el crecimiento de Monterrey fue tan relevante en el país, a pesar de no tener el apoyo de alguna manera que se tenía en el centro del país a través del apoyo que venía del gobierno. Y fue precisamente de alguna manera por esas circunstancias difíciles que se vivían en Monterrey que tuvieron que entender y que organizarse, entendiendo que todo en esta vida, todo en este universo está conectado, y que el buscar el beneficio de unos a costa de los demás no es sustentable. Y fue precisamente como salieron temas como el invertir tanto en educación. Antes de que se formara el TEC ya tenían escuelas en las empresas porque pues de alguna manera para poder ser más exitosos tenían que, se entendía claramente que estábamos relacionados, que necesitabas gente preparada, entonces pues se preparaba a su gente, ¿no? Y luego pues se dieron cuenta que había que también invertir en la salud de su gente y se creó los distintos centros de salud que tenían estas empresas y que tenían que tener una vida digna, entonces pues se les apoyó con préstamos para la vivienda, vamos. Entonces al final todo esto no es más que entender que todo está interconectado. Y para hacer eso tenemos que entender que tenemos que pensar de largo plazo. Y desgraciadamente en los 70s, más o menos en la época de 1970, se profundizó una tesis y una lógica en donde la responsabilidad del empresario era hacer dinero. Y creo que eso fue muy, muy dañino para nuestro modelo capitalista, porque el modelo capitalista, al final del día, los principios siguen siendo válidos. El problema es que de alguna manera se distorsionó ese modelo y creó estas empresas o estos desbalances en donde solo unos cuantos son los que tenían los beneficios. Y eso, como decía hace un momento, pues no es sustentable, no es sostenible. Por eso también una manera en que resumimos
el capitalismo social, el nombre que usamos para esta corriente, decimos que es un pensamiento estratégico a largo plazo, porque cuando tú estás pensando en el largo plazo, te das cuenta que tus decisiones son muy distintas. Si yo lo que estoy pensando es cómo le voy a hacer para que este negocio sea exitoso y lo más exitoso posible, no este año ni el que sigue, sino que tenga una permanencia. Uno de los 4 principios de capitalismo social, y el que de alguna manera engloba los otros 3, es lo que le llamamos liderazgo humanista. Y precisamente tiene que ver con lo que comentaba hace rato, entender que todos estamos conectados. El planeta está conectado, las personas estamos conectados, los animales estamos conectados de alguna manera. Entonces, lo que sucede en un punto afecta a los otros. Entonces, los problemas de inseguridad que tenemos, los problemas de violencia que estamos viviendo, está de alguna manera relacionado con lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. En el momento en que nosotros entendemos que todas estas decisiones nos impactan a todos, pues entonces empezamos a tener conciencia y actuar. Uno de los principios que tenemos también en el Centro Eugenio Garzazada es buscar una sociedad participativa, justa y solidaria, son algunos de los términos que dice el propósito. Y eso implica que para tener por ejemplo, el tipo de gobierno que tenemos, pues implica una participación que no se había visto, por cierto, en México en muchos años, y ahora lo estamos viendo, una participación mucho mayor con las marchas a favor de un tema o en contra de otro tema, pero de alguna manera que la sociedad se involucre en lo que queremos que suceda y no dejar que unos cuantos de alguna manera sean los que decidan qué es lo que sucede o no sucede en nuestro entorno. Hay muchas cosas que a través del CIDES nos hemos venido dando cuenta y que nos ha permitido modelar lo que es el programa de capitalismo social y lo que hemos aprendido de buenas prácticas, mejores prácticas, que probablemente la más interesante es que las empresas que siguen estas políticas, a pesar de que se pudiera pensar en corto plazo que esas políticas te van a hacer menos eficiente porque pagas más, porque tomas en cuenta las opiniones de los demás, todas estas cosas que parecieran que te pudiera afectar en el negocio, resulta que las empresas que siguen estos principios son las que han sido más exitosas de largo plazo, son las que siguen ahorita siendo las empresas más importantes en este país. Fíjate que la respuesta que hemos tenido del empresariado es mucho mejor del que esperábamos. Ha habido una recepción mucho más amplia de la que de alguna manera también esperábamos. Creíamos que muchos iban a actuar de una manera individualista, un poquito a corriente de pues yo hago mis cosas yo ahí con eso resuelvo mi responsabilidad. Como decías tú, yo genero empleos, pago mis impuestos, no tengo ninguna responsabilidad mayor. Yo creo que ahorita alrededor de las problemáticas que se han venido generando en nuestro entorno, en nuestra sociedad, los ha hecho mucho más conscientes y abiertos a entender que no te puedes aislar, que el mundo está conectado y que lo que hagas o dejes de hacer va a tener impacto en tu vida, en tu calidad de vida y en la calidad de vida de tus hijos, ¿no? Esto no es solo para las empresas, es para las personas. ¿Cómo te comportas como persona? ¿Cuáles son tus valores como persona? ¿Cómo te comportas en tu comunidad, en tu colonia? Se refleja y te rebota. En la medida en que te des cuenta que si tú no tomas en cuenta a tu gente, si tú no tomas en cuenta a tu cliente, si tú no tomas en cuenta al planeta, pues ya ahorita hay muchos casos en cómo existe una fidelidad importante hacia ciertas marcas. ¿Por qué? Pues porque sabes que son marcas responsables, por ejemplo, con el medio ambiente o responsables con su comunidad. El regio, como sucede en algunas otras países, en algunas otras culturas, nunca se le ha dado nada y por lo tanto
ha sabido y valorado lo que tiene y tiene ese espíritu de lucha continua, ese no conformismo, esa búsqueda de la excelencia, que de alguna manera u otra, pues no es exclusivo del regiomontano, pero de alguna manera u otra ha sido en la historia un sello que ha permitido que tenga, a pesar de las condiciones que tenemos aquí, de poca agua, una zona semidesértica, no tenemos playa, no tenemos puerto, pero de alguna manera u otra hemos encontrado la manera de ser, pues ahorita la segunda ciudad más grande del país. Y bueno, pues también ahorita, hablando de los temas de estos tiempos, pues también la ciudad que más inversión extranjera está recibiendo. Entonces, pues es un reflejo de ese espíritu de lucha y de estar en constante evolución, que creo que también es una realidad cada vez más clara de que el cambio es constante en un mundo tan moderno como el que vivimos hoy en día. Me ha tocado muchos ciudadanos, empresarios, muchos que pues, se dicen preocupados por los problemas, pero nomás están preocupados, no están ocupados, ¿no? Y creo que es parte de esa cultura que estamos teniendo que cambiar, en donde está demostrado en otros países, en donde las mejores sociedades son las que su sociedad participa, y participa en más de una actividad. Creo que es importante que perdamos ese conformismo de que pues yo trabajo mucho, hago mi chamba y ahí se queda, como platicamos hace rato, sino que participes en lo que a cada quien nos llame la atención. Algunos participan en temas, por ejemplo, de política, que es importantísimo. Está muy devaluada la profesión de política y por lo tanto terminan ejerciendo la política pues no necesariamente nuestros mejores hombres, salvo honrosas excepciones. Y por lo tanto, pues necesitamos gente que se involucre en la política, necesitamos gente que se involucre en temas de filantropía pura, como es el cuidado de discapacitados o de gente mayor, pero también tenemos que estar participando en temas puntuales como educación, como mejores modelos de emprender. En fin, es un área amplísima. La cultura, que la cultura de alguna manera nos abre un poquito el corazón y nos hace más sensibles a entender las problemáticas de los demás. Y a lo mejor terminaría con ese punto en el sentido de la gran satisfacción que te da participar en este tipo de temas. Cuando ves el cambio que tú puedes hacer en cualquiera de estas actividades que participes, la satisfacción que uno recibe es muy amplia. Te sientes bien, te hace más sentido y tu vida, tu lógica de para qué hago lo que hago. Sí, sin duda invito no nomás a los empresarios, a la sociedad en general, que dediquen un poquito su tiempo en ayudar a los demás. En común sumamos buenas acciones.